La Biblia dice en Hechos capítulo 5 versículo 29, y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero llevar este mensaje a la iglesia cristiana nicaragüense, a la gente humilde, a la gente de los barrios y los pueblos, a la gente que vive en las aldeas, en las diferentes comunidades de Nicaragua. Es menester que la iglesia evangélica cristiana tome una posición y postura cristocéntrica en esta hora que el pueblo nicaragüense vive. Es menester que el pueblo nicaragüense, la iglesia evangélica cristiana como católica, por causa de la persecución que hay o se vive en el país de Nicaragua por un dictador llamado Daniel Ortega. Queremos decirle al pueblo nicaragüense y la iglesia cristiana evangélica o católica o bautista o metodista, entendemos que a través de la historia se ha perseguido la iglesia, se ha perseguido el pueblo cristiano porque no desean los dignatarios y gobernantes que se predique el evangelio glorioso de Jesucristo. Es menester que la iglesia no puede quedar de brazos cruzados ni hacerse como que nada está pasando. He escuchado por las redes sociales algunos programas con los títulos "El silencio de la iglesia ante la persecución religiosa en Nicaragua". Y debo decir que la oscuridad que está arropando, quiere arropar a este pueblo nicaragüense, y la falta de entendimiento de los gobernantes para quitar o impedir que la Biblia, que la iglesia predique al Cristo de la gloria. Y cuando un gobierno persigue a los cristianos, a los evangélicos, no están persiguiendo solamente a los evangélicos porque cada cristiano forma parte del cuerpo de Cristo. Están persiguiendo la cabeza, quien es Jesucristo. A través de la historia hemos podido ver cómo los pueblos, naciones como Egipto, como Babilonia, como Grecia y Roma, quisieron destruir al pueblo de Dios e impedir que la fe cristiana fluyera. Pero la historia nos dice que nadie puede impedir las aguas del derramamiento del Espíritu Santo y que fluyan dentro del pueblo cristiano, porque el líder de la iglesia es Jesucristo. A través de la historia se ha visto cómo las naciones que han tratado de quemar la Biblia, perseguir la Biblia, hombres como Stalin, comunistas, hombres como Adolfo Hitler, y el genocidio más grande de la historia en la Segunda Guerra Mundial, quemaron Biblias, y por más Biblias que hayan quemado, no pudieron detener
la palabra de Dios. Aún la iglesia en tiempos de Martín Lutero impidieron que la verdad fuese expuesta, pero Dios levantó a un hombre que pudo traer una reforma a la iglesia. Hubo persecución de parte de la Iglesia Católica hacia todo aquel que leía la verdadera palabra de Dios. El punto central de esta palabra es que no podemos dejar o impedir que las aguas del avivamiento que Dios quiere traer a un país en medio de una persecución sea impedido. La palabra de la cruz siempre prevalecerá. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Hay gente, y he visto en las redes sociales, que la iglesia no puede mezclarse con la política. Pero yo te voy a decir a ti, amigo, que dices esto, que si Dios se quiere meter en la política, porque ningún país sin Dios va a tener éxito. El punto de esto es que Dios nunca ha querido estar fuera de los asuntos del Estado y del pueblo que vive en ese país o en esa nación. Y yo le digo a los amigos y hermanos nicaragüenses, o especialmente a la iglesia evangélica, que no pueden hacer silencio los pastores, los evangelistas, los ministros. Los pastores en las iglesias tienen que salir y dar la voz de alerta y denunciar los atropellos por parte del gobierno, de un mandatario, de un hombre dictador que ha querido silenciar la iglesia, pero jamás podrán silenciar la iglesia, y la historia nos hace esto una realidad. La Biblia nos enseña que en Egipto Dios puso a un José y lo hizo primer ministro de toda la tierra de Egipto. Un primer ministro en una tierra que no era la de él. Y los vientos contrarios, aunque trataron de ahogar la fe de José, pero José era un hombre de fe y un hombre que Dios había elegido para aquella hora, en aquel momento, donde la gente necesitaba un líder enviado por Dios. Dios metió a José al palacio de Faraón y lo hizo un primer ministro. La historia se repite con Moisés, sacado de las aguas inciertas, de las aguas turbulentas, y lo metió nuevamente Dios a un Moisés en la corte de Faraón, y fue instruido en toda la ciencia y sabiduría de aquellos tiempos en Egipto. Tenemos un Daniel en Babilonia que fue perseguido, pero no prevalecieron aquellos que los perseguían, ni las artimañas del diablo pudieron detenerlo, porque Dios lo puso a él como otro primer ministro sobre toda la tierra de Babilonia, y le servía a un hombre pagano, mundano, un rey Nabucodonosor, que cuando su orgullo llegó delante de la presencia de Dios, Dios lo arrojó de su trono, lo sacó del poder, y tuvo 7 años como las bestias del campo, hasta que reconoció que Dios tiene poder en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La gente ha querido impedir que la Biblia y el Evangelio sea predicado a través de los tiempos. Y le decimos y le podemos decir que el gobierno puesto por el pueblo está para traer justicia a los más desvalidos y necesitados.
no para atropellar el pueblo, no para confiscar posesiones y bienes de ciudadanos y de las iglesias. Dios no quiere que la iglesia quede callada, ni que haga silencio. Pudiera dar otro ejemplo de un rey David, que aunque fue un hombre con muchas debilidades, Dios lo puso como rey de Israel en aquellos tiempos. Si Dios se mete en la política, si Dios quiere saber de los asuntos del Estado para que la corrupción y la aberración no tome su curso dentro de un país que profesa la fe cristiana, y Nicaragua y los amigos nicaragüenses y la iglesia evangélica en Nicaragua debe de marchar como un solo hombre para poder traer la paz y la estabilidad que los gobiernos actuales no pueden. Y yo le exhorto al señor Daniel Ortega, quizá pueda escuchar esta predicación, pues el apóstol Pedro, traído delante de los concilios de aquellos tiempos, por causa de predicar el nombre de Jesucristo, padecieron persecución. Y la Biblia nos dice que todo el que quiera vivir piadosa y reposadamente va a recibir persecución. Pero el apóstol Pedro pudo decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a cualquier gobernante impío y pecador y tirano. Es mejor obedecer a los hombres, porque todas las personas y la gente a través de los tiempos que han querido destruir la iglesia y de oprimir al pueblo cristiano, tarde o temprano su caída vendrá para no levantarse jamás. El antiguo Egipto dejó de existir, Babilonia dejó de existir, los asirios de aquellos tiempos que terrorizaban al pueblo en la antigüedad dejaron de existir. Las naciones más poderosas y potentes como Grecia y Roma, que persiguieron a los cristianos y a Jesucristo junto con los judíos de aquellos tiempos, la Roma antigua cayó y el evangelio todavía sigue floreciendo. Y mi consejo es al pueblo nicaragüense que la luz brillará a través de los tiempos, no con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Y yo le exhorto al señor Daniel Ortega que si se convierte de la maldad y del pecado, Dios tendrá misericordia de él. Y le exhorto a la iglesia evangélica cristiana en Nicaragua que no pueden hacer silencio delante de la persecución. Hay que unirse a trabajar para que su voz pueda ser escuchada. Son más los que están con el pueblo cristiano que los que están con aquellos que persiguen la iglesia. Así que Dios te bendiga, amigo, y te exhorto en el nombre de Jesucristo que levantes tu voz en esta hora que vivimos, que levantes la bandera de la victoria y que sus voces puedan ser escuchadas a través de todos los medios que puedan haber en Nicaragua. Nicaragua necesita que Dios sane su tierra para que vengan tiempos de refrigerio. Los pastores y líderes no pueden quedarse con las voces calladas y hacer silencio. Pablo dijo que el que milita no se enreda en los negocios civiles.
pero estamos malinterpretando muchas veces ese texto bíblico. No es que nos enredemos en los asuntos civiles, es que si nos callamos, nuestra voz o su voz no será escuchada. No es que seamos políticos, es que seamos más cristianos que políticos. Es que amemos más la justicia de Dios que ser un político. Enredarme en los asuntos civiles, puedo entender que lo que Pablo trataba de decir no es que es malo estar en la política, es que como cristianos debemos tomar acción para combatir lo que está mal. Así que, amigo nicaragüense, Iglesia de Jesucristo, levanta tu voz y no permanezca en silencio.